Si hace 2000 años había una enfermedad maldita, era sin duda, o más, 3000 años, porque estamos hablando del libro de los Reyes en la primera lectura, sería sin duda la lepra. Esta enfermedad de la que se nos habla tanto en la primera lectura como en el Evangelio. No podemos leer entera la primera lectura porque es muy larga y os aconsejo, por supuesto, que lo hagáis vosotros con calma, con serenidad, saboreando la palabra de Dios, dejando que el Espíritu de Dios os hable al corazón. Y nos habla del famoso jefe del ejército de Siria, que es Naamán, que a pesar de ser un hombre tan importante, había contraído esta terrible enfermedad que era la lepra. Y él tenía, o había ahí en la corte, o en los cuarteles, o donde fuese, habían traído a esta muchacha israelita, es el prototipo contrapuesto al poderoso rey del ejército de Siria, pues una muchacha, una mujer con todo lo degradante que eso podía ser en la cultura de aquel tiempo, una muchacha y nada menos que traída como esclava para estar al servicio de la mujer de Naamán. Y ella tiene la valentía o el atrevimiento de decir, si mi señor pudiera, le dice a la mujer del general, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Y bueno, como sabéis, fue por fin con grandes cargamentos de oro, de plata, de diamantes para el rey de Samaria, y le dice lo que tiene que hacer, le dice el profeta, le dice, vete a lavarte 7 veces al río, y le dice, pero vamos a ver, ¿no tenemos en Siria ríos mucho más grandes y mucho más bonitos? Y se quiso dar media vuelta porque él pensaba que iba a haber una ceremonia espectacular donde iba a quedar de la manera más espectacular curado de la enfermedad, y no pensaba que le iban a decir algo tan simple y que le iba a hacer tan poco caso el profeta. Pero bueno, como sabéis, le convencen al general de que se lave, de que se baña, y le dice, lávate y quedarás limpio. Dice que se bajó, se fió de la palabra del profeta, se bañó 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, que era el profeta Eliseo, y así quedó sano. La piel se volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo y exclamó, ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Es decir, el signo le ha movido a la fe, le ha movido a la conversión, y la sanación de la lepra es para él el testimonio de que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Fijaros el contraste con el pasaje evangélico. Dice, habiendo llegado Jesús de Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado esto, pero solamente fue enviado a esta pobre viuda, a la viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos que fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Es decir, Jesús primero demuestra un gran conocimiento, como tenían todos los judíos, pero él un conocimiento particular de la palabra de Dios. Y Jesús argumenta con la Escritura tanto la escena del pasaje del profeta Elías y la viuda de Sarepta, para demostrar que Dios hace signos grandiosos con la gente siempre más pequeña, más sencilla, más humilde, y que a nosotros nos parece que las cosas de Dios deberían de ser de otra manera, pero parece como un empeño, casi me atrevo a decir, terco de parte de Dios, que elige a los pequeños de este mundo, que elige a la gente sencilla, a la gente sin nombre, sin relevancia. No elige a los 12 apóstoles de entre la escuela de rabinos, no elige a los 12 apóstoles de entre los sumos sacerdotes, ni de los escribas, ni de los fariseos, no.
coge a la gente más pequeña, más insignificante. Esto ya es tan evidente que el mismo San Pablo lo señala. Mirad entre vosotros, le dice a los corintios, no hay muchos ricos, ni muchos poderosos, no hay muchos aristócratas. Dios ha escogido lo bajo de este mundo para confundir a lo que es poderoso y potente y grandioso. Ha elegido un pueblo pequeño, no eligió al pueblo romano, ni a los egipcios, ni a los macedonios, no eligió a los grandes imperios de este mundo, sino a un pequeño resto de Israel, en quien Dios ha querido mostrar todo su poder y toda su grandeza. Ved, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, el misterio de la encarnación, su misma muerte y toda su vida transcurre en la sencillez y en la pequeñez. La reflexión que os hago es muy sencilla, parece muy poco teológica, pero a mí me parece que es tan de verdad. Yo no habré despreciado muchas veces a Dios, porque su modo de actuar o de aparecer o de actuar en mi vida ha sido a través de cosas muy pequeñas o de cosas muy sencillas. Yo no habré despreciado alguna vez a un pobre, no le habré despreciado, no habré despreciado, por ejemplo, a un sacerdote aparentemente poco ilustrado o mal orador, o que se ve que es de una familia pobre, sencilla. ¿Cuántas veces nosotros hemos descalificado a los mensajeros de Dios simplemente por su decepcionante apariencia? ¿Cuántas veces habrá pasado Jesús de largo por la puerta de nuestra vida? Mirad, no nos importa acercarnos a los pobres. Hay mucha gente que es muy considerada con los pobres. Hay mucha gente que genuinamente le preocupa el mundo del dolor, de la enfermedad, de la pobreza. A la gente no le importa acercarse a los pobres, siempre que sean receptores de mi caridad. Pero me cuesta mucho acercarme a un pobre para aprender del pobre. Me cuesta mucho acercarme a un sacerdote ignorante, o a un sacerdote que habla mal, o a un sacerdote con pocas dotes de educación. Podemos despreciar a un sacerdote porque es negro, así tal como suena. Podemos despreciar a una religiosa porque nos parece poco culta, nos parece bruta, nos parece torpe. ¿A cuánta gente hemos despreciado en el banco de una iglesia, en una conversación, porque automáticamente hemos decidido que es de una clase inferior a nosotros? Es lo que le pasa a Naamán. Él era poderoso, era grandioso, y él esperaba que el profeta hiciera un signo acorde con su estatus, con su nivel, con su categoría, con su clase social, etc. Pero fijaros cómo Dios se acerca a este hombre para convertir a todo un pueblo, a toda Siria. Elige a una pequeña muchacha, a una niña, traída como sirvienta de la mujer de Naamán. Oye, ¿podía Dios haber irrumpido en la vida de este poderosísimo general y haber hecho signos espectaculares de otros modos? Y fijaros que Naamán se siente tan humillado por el trato que recibe del profeta que se da media vuelta y se quiere marchar. Y encima el profeta desprecia todas las mercancías, todos los regalos que le trae Naamán de parte del rey de Siria. Es más, el rey de Samaria siente que es como una trampa, porque claro, como yo no voy a poder curar a su general, me va a declarar la guerra. Y el profeta desprecia las riquezas y dice, quédate con ellas. Pues que en la celebración de esta palabra de Dios, mirad cómo el dolor del corazón de Cristo, porque Jesús es el despreciado. Hoy no ha sido despreciada esta muchacha en Siria. No, es despreciado Jesús en Nazaret, en su propia sinagoga. En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos.
y seguía su camino. A veces pienso, ¿cuántas veces Jesús no se habrá abierto paso en medio de mi vida porque yo no supe reconocerle? Porque vino a mí disfrazado de una apariencia humilde, sencilla, con poco relumbre. A mí siempre me llamaba la atención cómo a los ricos les encantaban los legionarios de Cristo. Es una cosa que para mí ha sido completamente incomprensible. Qué a gusto se sentían, como estos son de los nuestros, o mucha gente con el Opus Dei. Durante una temporada, gracias a Dios que los coscorrones de una manera o de otra han hecho a esos dos grupos en la Iglesia espabilarse bien espabilados, porque la humillación nos pone a todos en nuestro sitio. Y los golpes que nos da la vida nos hace a todos sencillos. Entonces, los ricos, la gente poderosa, han tenido siempre sus sacerdotes. En otros tiempos eran los jesuitas. La gente rica le encantaba estar rodeado pues, de estos hombres que eran más intelectuales, que tenían otra categoría. La gente no, líbreme Dios de buscar a un vulgar cura diocesano en los años 40, en los años 50, salvo horrorosísimas excepciones. No, se buscaba a las grandes órdenes religiosas. ¿Y cuántas veces no hemos despreciado a un humilde sacerdote de pueblo? ¿Cuántas veces no hemos despreciado a la persona, a la sirvienta que trabaja en tu casa, que a lo mejor es mucho más católica que tú y tiene mucho más conocimiento de Dios que tú? Pero nosotros, ya que somos tan católicos, a lo mejor la tratamos con mucha condescendencia. ¡Ay, hija, a ver si te confiesas! ¡Ay, hija, a ver si vas a misa! Pero esa chica le puede decir a su señora, señora, a ver si usted se confiesa, señor, a ver si se confiesa. Pero a lo mejor el jardinero de tu casa tiene mucha más sabiduría de Dios. A lo mejor una persona humilde que está prestando unos servicios en tu entorno tiene una sabiduría y un conocimiento de Dios y tú no te vas a enterar que Dios está hablando en tu vida. Y esto me puede pasar a mí aquí en la misión. O sea, que yo esté aquí en la misión, yo sea el Padre, y todo el mundo aprende, y ahora todo el mundo me escucha en la homilía, bien, pero yo, sacerdote, yo misionero aquí, en estas selvas de África, soy capaz, tengo la humildad de aprender. Recuerdo una vez, en República Dominicana me contaron esta historia maravillosa en Santo Domingo, ciudad, de una familia bastante rica, historia que os voy a contar absolutamente verídica, sílaba por sílaba. Y había un muchacho pues que hacía mandados, hacía recados, pero le tenían así, pues eso, como un poco que no era normal del todo, no iba a la escuela, pero le tenían cariño y le pedían favores y él hacía encargos y le daban pues unas monedas, le daban algo por los favores y los encargos que hacía. Y así pasó el tiempo. Y un día llega el chico a la casa y le tenían, pues eso, nunca le dejaban entrar, ni mucho menos en la casa, se quedaba siempre a la puerta por si había algún encargo que hacer. Jamás llegó a entrar en la casa porque no le dejaban entrar en la casa, vamos, que además él decía, si yo no puedo entrar, que yo con mis pies ensucio el piso de la señora, ensucio el suelo, la alfombra o lo que sea. Y un día pasa y pregunta por la señora. ¿La señora tiene algún encargo? Y dice, ay no, hijito, resulta que está muy enfermo. Ya no vengas más, que ya no te necesitamos, que es que la señora está muy enferma. Pero él, en vez de venir a hacer encargos, seguía viniendo a preguntar por la señora. Y él preguntó un día con mucha insistencia, ¿pero qué le pasa? Dice, no, mira, es que está mal de los riñones, le tienen que hacer un trasplante de riñones y están esperando a que aparezca un donante que sea compatible con la señora y tal. Y dice el muchacho, ¿y los riñones míos no servirían? Ay, hijo, pero ¿cómo van a servir? Bueno, tanto insistió que le hicieron la prueba. No hace falta que os diga que justo el único cuyos riñones eran compatibles con la señora eran los de este muchacho. Aquel que habían despreciado, aquel que no le dejaban entrar en casa, que le tiraban unas monedas por cualquier encargo que hacía y poco más. Y tú nunca sabes cuando Dios pasa por tu vida. Tú nunca sabes las veces que no hemos reconocido a Cristo, porque no nos habló en el lenguaje que nosotros esperábamos o al que nos parece, al que nosotros tenemos derecho,
o que nos merecemos. Y esta es una de las razones por las cuales en San José de los Llanos construí una casa de retiros, porque estaba harto de que las casas de retiros en República Dominicana costaban un riñón y parte del otro. Entonces yo nada más que decía, pero los pobres, ¿cómo van a hacer retiros? ¿Cómo van a tener espiritualidad? A los pobres les ponemos comedores, les ponemos talleres, les damos formación, y a los ricos y a la gente de clase media que tienen interés en su vida espiritual porque son ricos piadosos, pues venga, retiros. Y por eso construí una casa de retiros que era solo para los pobres, porque los pobres también tienen derecho a tener vida espiritual y a retirarse y a escuchar a Dios. Yo muchas veces no soy capaz de reconocer a Jesús que pasa por mi vida. ¿Por qué? Porque no se me presenta en las categorías que a mí me parecía que debería de presentarse ante mí, porque me considero una persona de esto. Y fijaros el dolor del corazón de Cristo, que viene a su gente, a su pueblo. Él podía mirar en esa sinagoga y decir el nombre de cada persona que estaba en ese templo para rezar. Pues vamos a pedirle al Señor, pidámosle al buen Dios, que nos abra el corazón, que nos ayude a descubrir que es Él el que pasa por nuestra vida y que sepamos reconocerle en nuestra propia lepra. La peor de todas las lepras, yo creo que es precisamente esta, la soberbia que nos ciega los ojos, a mí el primero, y que nos impide reconocer que Jesús viene a nosotros en signos pobres, en signos humildes. Y fijaros, cuando la Santísima Virgen María se aparece, siempre son a chicos, a niños, a gente humilde, a gente pobre, a gente sencilla. En los barrios de los ricos todavía no ha habido la primera aparición de la Santísima Virgen María oficialmente reconocida por la Iglesia. Fijaros qué curioso, ¿no? No deja de ser asombroso. Que Dios elige siempre lo sencillo, lo que es impotencia, lo que aparentemente no significa nada ni tiene relumbre de nada. La Cuaresma es una magnífica ocasión para que se nos quite la careta de la soberbia y sepamos reconocer a Dios que pasa, a Dios que viene en los signos humildes de la Eucaristía, a Dios que pasa y que viene a nosotros en lo pequeño y en lo sencillo de lo cotidiano. Benditos nosotros si quedamos hoy sanos, no por bañarnos en las aguas del Jordán ni de los ríos de Asiria, y tenemos la humildad de reconocer que es Jesús el que pasa a nuestro lado, que viene a nosotros, que nos habla al corazón y nos limpia de la soberbia que nos impide reconocerle en los humildes, en los pequeños, en los últimos de los hombres nuestros hermanos.